Jeremías 6:16. Lo leemos así puestos en pie en reverencia a nuestro Dios y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí nos detenemos y me quiero enfocar en preguntad por las sendas antiguas. Es plural esto, las sendas antiguas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Jesús, porque tú estás en medio de nosotros para bendecirnos, para guiarnos, para pastorearnos. Tú eres el buen pastor. Te pido que seas tú ministrándonos, que tu palabra haga efecto en cada corazón, en cada vida, en cada persona, Señor, que sea de fortaleza espiritual, de salvación para aquel que no te conoce aún, y que seas tú hablando conforme a la necesidad de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Tomemos las sendas antiguas, es el tema de esta mañana. Tomemos las sendas antiguas. ¿Sabe qué pensaba? Este es el último mensaje del domingo, el último domingo del año 2018. Y pensaba, pero en sí no lo estoy tomando como el último mensaje del año, sino que lo estoy tomando como la oportunidad de un nuevo comienzo. Y así es la actitud que yo traigo en cuanto a este mensaje. Es para que comencemos el año 2019 en victoria, que vayamos conforme a la voluntad del Señor y que hagamos lo que el Señor demanda de nosotros. Así que estoy tomando este mensaje no como el último, sino que la preparación para el comienzo de una nueva etapa que el Señor quiere hacer en cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros como iglesia, como congregación local. El pueblo de Israel, en este tiempo que el Señor levantó a Jeremías como profeta a anunciar la palabra del Señor, se había desviado. Y se había desviado bastante en idolatría, en otra clase de pecados, y se habían apartado del camino que el Señor había prescripto. Y acá el profeta le dice, en el nombre del Señor, Dios hablando a través del profeta, le dice que se detengan. En el versículo 16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad. Parémonos. O sea, dejemos de estar caminando o yendo quizás por el mal camino, y nos detengamos un momento. Deténgase un momento, ¿ok? Respire profundo, analice, deténgase, dice. Y después nos dice acá que miremos, que observemos, parémonos y dice y mirad. Y después también dice preguntad. Hay que preguntar, hay que analizar esto, hay que buscar, hay que indagar, hay que preguntar por las sendas antiguas. Y en eso me quiero concentrar, las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y vamos a hallar descanso para nuestras almas. Y hallarán descanso para vuestras almas, dice el Señor. Cada vez que pensamos en la senda antigua, pensamos en el camino del Señor, que es una senda que Él nos trazó. Jesús dijo de que hay dos caminos. Uno que es ancho y espacioso y lleva a la perdición, y hay un camino que es angosto, estrecho, y lleva al camino, o es el camino de la salvación, el camino angosto y estrecho, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en la senda antigua, pensamos en santidad, en el camino que el Señor prescribió, que Israel se apartó muchas veces y que la iglesia de Cristo Jesús también tiende a apartarse. Pero el Señor quiere que regresemos a la senda antigua, y nosotros entendemos eso como regresar al camino de santidad. Pero la verdad es que aquí también se nos dice en plural, las sendas antiguas, los caminos plurales, los caminos antiguos. Cuando hablamos de antiguo, aquí en inglés aparece ancient y nos da la idea de antigüedad, ¿verdad? Los tiempos antiguos, la antigüedad. En inglés esa palabra, pues los que la escuchan inmediatamente lo lleva a eso, a miles de años atrás. Cuando dicen ancient history, historia de la antigüedad, estamos hablando de miles de años atrás. Así que cuando dice aquí este versículo,
de que preguntemos, que paremos, que miremos y busquemos estas sendas antiguas. Estamos hablando de sendas, de caminos de la antigüedad, de hace miles de años atrás, que los primeros creyentes observaron, caminaron. Cuando hablamos de camino, es un estilo de vida, es una manera de conducirse, es una manera de andar. Casi todas las religiones se conocen así también como el camino. Los de la China y todos esos lugares tenían incluso una religión que se llamaba Dao, y Dao está en chino y quiere decir el camino, y ellos sabían que era un estilo de vida, una manera de andar. Incluso a la iglesia de Cristo Jesús, dice en el libro de los Hechos, que se les conocía como los del camino, así se les conocía, los del camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el camino, ¿verdad?, es una manera de vivir. Después dice que en Antioquía fue que se le llamaron cristianos por primera vez, pero antes eran los del camino. Y el Señor quiere que nosotros vayamos por estas sendas antiguas, y siempre nos viene a la mente la santidad. ¿Y qué es la santidad? Apartarse del mundo, ser un pueblo apartado, separado, un pueblo especial que no se contamina con las cosas del mundo. Y eso es la santidad, ser separado, ser un especial, una nación especial para Dios. Ahora, de las sendas antiguas, que yo creo que se han practicado por miles y miles de años, según lo que miramos aquí en la Biblia, yo quiero nada más en este día hablarles de 4 sendas antiguas y muy antiguas, que los primeros creyentes las caminaron, las vivieron, y yo creo que es importante que nosotros también las vivamos y caminemos por esas sendas. Muchas veces vamos por ahí, pero hay veces que se nos olvida y lo dejamos a un lado. Este año que estamos por comenzar, yo quiero retar a la iglesia y quiero animar a la iglesia que todos, sin quedarse ni uno, vayamos por estas sendas antiguas. ¿Cuál es la primera de la que voy a hablar hoy? La oración. La oración es hablar con Dios, y esta es una de las sendas antiguas verdaderamente. Desde que el hombre existe, desde que Dios hizo al hombre, Adán y Eva, siempre Dios quiso esa comunión con el hombre y con la mujer, tener esa comunión. Oración es hablar con Dios, es hablar con Dios. Y miramos que Adán hablaba con Dios y libremente. Cuando pecó, cuando desobedeció a Dios, dice que se escondieron Adán y Eva. Y Dios preguntó por ellos y dice: nos escondimos porque nos dio vergüenza, y como que se cortó un poco la comunicación. Pero Dios estableció nuevamente la comunicación y hace un sacrificio de un animal para poder vestirlos. Y dice que los vistió con túnicas de piel de animal. O sea que Dios hace un sacrificio para vestir al hombre, hablando ya del sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos acceso a Dios. Quiero llevarlos a un hombre de la antigüedad, a Enoc. Vaya conmigo a Génesis capítulo 5. Este es de los que vivieron incluso antes del diluvio, y es uno de los que tuvo una relación con Dios bastante íntima a través de la oración y la comunicación con Dios. Mire lo que dice en Génesis capítulo 5, versículo 21. Bien fácil, Génesis es el primer libro de la Biblia. Váyase ahí en las primeras hojas, está el capítulo 5, y dice el versículo 21: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Matusalén famoso porque él es el hombre que vivió más años que todos. Era hijo de Enoc. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Siempre me llama la atención que vivió 365 años, y según el calendario que tenemos hoy, el año se compone de 365 días. Pues este vivió 365 años, Enoc. Dice el versículo 24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc en la Biblia aparece ahí estos versículos nada más de él, y se nos dice que caminó con Dios. O sea, fue un hombre que caminaba por esta senda, por la senda de la oración,
por la senda de la comunicación con Dios y tenía una relación muy íntima y estrecha con Dios, a tal grado que desapareció. No encontraron su cuerpo, no encontraron nada de él, sino que desapareció porque Dios se lo llevó. Dos hombres en la Biblia que miramos que Dios se lo llevó sin haber visto la muerte, sin haber probado la muerte. Enoc es el primero y el otro es Elías. Dice la Biblia que un torbellino vino y lo levantó y un carro de fuego pasó y se lo llevó al cielo. Y los profetas que lo conocían dijeron: vamos a buscarlo, le dijeron a Eliseo, porque seguramente el Espíritu de Dios lo transportó a otra ciudad, a otro pueblo. Y Eliseo les dijo: no lo busquen, Dios se lo ha llevado ya, se lo llevó para el cielo, no lo busquen. Pero dice que lo buscaron. Eliseo les dice: bueno, vayan, búsquenlo entonces, porque tanto que insistieron. Y resultó que nunca lo encontraron. Igual que Enoc, dos hombres que el Señor se los llevó sin haber muerto. Así es que este Enoc era un hombre que caminaba con Dios, era un hombre que oraba a Dios, que tenía una relación personal con Dios, es hablar con Dios, la oración. Daniel es otro en la Biblia, y hay muchos en la Biblia. Aquí nomás tú puedes escoger dos por el tiempo, pero hay muchos en la Biblia, hombres que oraban al Señor constantemente, que hablaban con Dios. Abraham, Jacob, ellos hablaban con Dios, y miramos muchos pasajes bíblicos donde miramos que ellos hablan con Dios. Moisés, miramos a Nehemías, un hombre de oración, bastante oración. En el libro de Nehemías, si usted lee Nehemías, es un hombre de mucha oración. Pero Daniel, hay un pasaje bíblico que incluso estuvo a punto de perder su vida por orar, por mantenerse en esa senda antigua de la oración. Miren lo que dice Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6 y versículo 10. Resulta aquí en el contexto de este capítulo 6 es de que los líderes políticos que trabajaban con Daniel estaba como el tercero en una posición poderosa en la nación de Medo-Persa. Había estado en Babilonia y ahora en Medo-Persa, y era uno de los dirigentes de la nación, un hombre de Dios, pero tenía enemigos políticos que querían su posición y querían quitarlo porque les caía mal la manera que él se conducía. Entonces buscaban ocasión, pero dijeron ellos: no vamos a encontrar ninguna ocasión contra este hombre porque era muy íntegro, muy recto en todo. Entonces dijeron: la única manera que podemos encontrar ocasión contra él es con relación a la ley de su Dios, en cuanto a sus prácticas espirituales, en cuanto a su creencia con su Dios. Entonces le pidieron al rey que firmara un edicto donde por 30 días que ningún hombre le pidiera a un Dios ni a ninguna otra persona más que al rey. Y el rey, cegado por la altivez y el orgullo y esto que le dijeron estos líderes políticos, firmó el edicto. Y dice el versículo 10 en Daniel 6:10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Abiertas las ventanas lo hizo. Así que cuando lo ven, que estaban vigilándolo para ver cuándo él hacía esto, lo tomaron, y ustedes saben la historia. Tuvo que ser sentenciado a muerte, lo echaron al foso de los leones, tal como decía el edicto, aunque el rey trató de salvarlo, no pudo, porque media vez se haya sellado una ley de los medo-persas, no podía ser quebrantada. Y buscó la manera el rey y no pudo, así es que lo tuvo que tirar al foso de los leones. La Biblia dice de que el siguiente día el rey no pudo dormir esa noche, no quiso comer, no pudo dormir porque Daniel era un buen hombre. Y en la madrugada se levanta y va al foso de los leones y le dice: Daniel, al Dios a quien tú sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel le contesta: Rey, vive para siempre, que Dios envió a su ángel y tapó la boca de los leones y estoy aquí bien, gloria a Dios. Entonces viene el rey, démosle un fuerte aplauso al Señor. Viene el rey y entonces a los que habían tramado contra Daniel los echó al foso de los leones, y ni siquiera habían caído, dice la Biblia, cuando ya los leones los estaban despedazando. Daniel, un hombre que oraba, que buscaba el rostro del Señor. No solamente encontramos ejemplos de oración en el Antiguo Testamento, que estamos hablando de unos 3.500 años atrás, cuando se escribieron el primer libro de Génesis, y este libro de Génesis habla de gente que vivió hace
4.000, 5.000 años atrás, que oraban y buscaban el rostro del Señor. Daniel vivió hace 2.400 años, por ahí vivió Daniel, hace unos 2.400 años, unos 400 años o más, quizás 500 años antes de Jesús, vivió Daniel. Así es que esto estamos hablando que la oración es una de las sendas antiguas, ancient path, muy antiguo, y el Señor nos recuerda que Él quiere que nosotros caminemos por esa senda antigua de la oración. La oración tiene poder, tiene poder. Sabe de que las mamás siempre están orando por sus hijos, siempre orando por la necesidad de sus hijos, cómo sufren las madres. Los padres también, pero yo he visto más ese corazón de madre. Yo creo que por eso dice la Biblia que Dios tiene el amor como de una madre. Dice, ¿qué mamá va a abandonar a sus hijos? Y si aún una mamá abandonara a sus hijos, Dios no va a abandonar a sus hijos. Y las mamás siempre están orando. Y había una mamá que su hija se convirtió al mormonismo y se hizo mormona. Y creció en esa fe, en esa creencia de los mormones. El esposo de ella llegó a ser sacerdote de los mormones y ella profesora de la Universidad de los Mormones en Utah. Su hijo también iba por el mismo camino, pero resulta que Dios hizo algo y transformó a su hijo. Y el hijo les contó a ellos y toda la familia se convirtió. Un día ella fue a predicar a una iglesia, ella no sabía, era una iglesia de su ciudad de ella, pero ella no sabía qué iglesia era esta. Era una iglesia grande ahora. Y dice que cuando ella predicó, dio las enseñanzas de cómo ella había sido mormón y cómo se convirtió al Señor. Cuando ella está fuera en el Avia, que se ha llamado el servicio, tiene unos libros que ella ha escrito acerca de esto. Y dice que hay como 20 ancianas ahí haciendo línea, todas estas ancianitas. Y se acercaron una por una para decirle, yo conocí a tu mamá. Y tu mamá se congregaba acá. Y ella estuvo orando por ti. Siempre nos decía a nosotras, esas 20 mujeres, siempre nos decía, oren por mi hija que se ha hecho mormona. Y dice, nosotros estuvimos orando. La mamá ya había muerto. La mamá nunca vio que su hija se convirtió a Cristo Jesús nuevamente y que regresó al camino del Señor. Su mamá no lo vio. Pero estas ancianitas fueron testigos de que la oración tiene poder. Ahora esta mujer ex mormona es una herramienta poderosa del Señor para predicar el evangelio y está ganando a muchos para Cristo Jesús. La mamá estuvo orando, pidiendo oración en la iglesia, nunca lo vio, pero yo estoy seguro que un día cuando esta hermana llegue a la presencia del Señor se va a encontrar con su mamá y su mamá va a estar gozosa de que el Señor escuchó su oración. Gloria a Jesús. Lo digo porque sé que aquí hay varios orando por sus hijos y no miran la luz. No miran que esto va a cambiar y quizás nunca lo van a ver. Quizás el Señor los va a llamar a la presencia de Él antes de que sus hijos vengan a los caminos del Señor, pero creamos al Señor y tenga la fe de que van a venir al camino del Señor porque es promesa del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El otro camino, la otra senda bien importante es la de la lectura bíblica. Y a mí me llama la atención esto de la lectura porque para poder leer la Biblia hay que saber leer. Y en el mundo hay bastantes analfabetas que no saben leer. Hay que aprenderse el abecedario. Para nosotros las vocales A, E, I, O, U, ¿verdad? Y cómo cuesta en la escuela hay veces, ¿verdad? Cuando uno es un niño, hay veces que uno se trauma cuando está uno en kinder, primer grado. Algunos, gracias a Dios, que fuimos rápidos para aprender a leer y otros niños les ha costado, ¿verdad? Y les ha costado aprender a leer. Y por fin aprenden, ¿verdad? Allá en nuestros países había unos niños como de 18 años que todavía estaban en primer grado con los de 6 y no pasaban de primer grado. Entonces mejor ya dejan de ir porque allá no los pasan y ya con bigote y con los niños ahí en primer grado. Entonces se desaniman y ya no van. Hay también problemas de aprendizaje en algunas personas y cuesta y les cuesta. Gracias al Señor que hoy hay más avance en eso para ayudarles para que aprendan a leer. Pero aquí estamos hablando de las sendas antiguas, estamos hablando de ancient history, de la antigüedad. Y en la antigüedad ya leían, ya escribían. Estos libros fueron escritos hace, como les dije, 3.500 años. Tomó 1.500 años para que se completara la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces ya sabían leer.
En la historia de la humanidad, especialmente de Europa, resulta que en el tiempo de los griegos y los romanos, casi todos tenían comprensión de la lectura, filosofía, ciencias, matemáticas y todo eso. Y en el tiempo de Roma también. Pero cuando Roma cae, allá por los años 490 y algo, cuando cae Roma, empieza lo que se conoce como la Edad Oscura. 1000 años de Edad Oscura, donde la gente no sabía leer, ni siquiera los reyes. Los únicos que mantuvieron la lectura en latín fueron los sacerdotes y los líderes de la Iglesia Católica, que se fundó para el año 325 después de Cristo. Ellos mantuvieron la lectura de la Biblia en latín y las misas en latín, pero habían príncipes, reyes que ni sabían leer, no sabían. Entonces, en ese tiempo de tinieblas, que incluso así se le llama, la Edad Oscura, the Dark Ages, mucha gente analfabeta, la mayoría no sabía leer ni escribir. Y ahí nacieron una de supersticiones y una de inventos que se inventaron con las supersticiones y la adoración a imágenes y ídolos, cosas que la Biblia misma lo condena. La adoración a la Virgen María, la adoración a todos los santos, la Biblia condena esas cosas. Pero como la gente no sabía leer, pues cayó en esa ignorancia, en esas supersticiones que a Dios no le agrada. Y yo digo, bueno, pero el Señor quiere que nosotros leamos la Biblia. Entonces Él espera que nosotros aprendamos a leer. Y yo creo que aquí la mayoría sabe leer, y por ahí quizás tengamos uno o dos que no saben leer. En la iglesia tuvimos un líder extraordinario que no sabía leer para nada, y cruzó el Instituto Bíblico Mizpa. Yo le ayudaba, yo le hacía los exámenes oralmente y le traté de enseñar a leer, pero fue difícil. Yo dije, yo sí le voy a enseñar pape, pipo, pu, mame, mi, momú, mamá, papá, y por ahí lo tuve, pero Dios mío, no le entró. Entonces, pero sí, captaba todo, la palabra la captaba y hasta predicaba. Todo el mundo pensaba que él sabía leer porque el versículo de memoria lo sabía. Hermanos, abran su Biblia en tal, y de memoria decía el versículo, y la gente pensaba que sabía leer, pero sí captó la palabra del Señor. ¿Qué pasa con los que de verdad nunca aprendieron a leer? Deben de oír la palabra, ¿verdad? Y aquí se lee la Escritura. En todas las sinagogas de tiempos antiguos, del tiempo de Jesús y antes de Jesús, y en el tiempo de los apóstoles, se acostumbraba a leer. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que hiciera lecturas en las reuniones de los cristianos, que leyera la Biblia, que enseñara. Lee, enseña, exhorta. Y por eso es importante asistir a la iglesia, especialmente el que no sabe leer. Aquí tiene la oportunidad de escuchar la radio, puede escuchar también la palabra, y gracias a Dios por esa oportunidad. Pero yo creo que el Señor quiere que todos acá sepamos leer, porque esta es una de las sendas antiguas. ¿Por qué lo digo? Vayamos a Josué capítulo 1 versículo 8. Josué 1:8. Miramos que ya Moisés ha escrito. Cuando Moisés entra en ese ayuno de 40 días y 40 noches, Dios le reveló la ley y él escribió en tablas. Y ha escrito bastante. Moisés escribió de Génesis a Deuteronomio. Y entonces Dios le va a decir a través de Moisés que Josué debe de leer la Escritura. Mire lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Un libro, el libro se lee, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice. O sea que debes de leerla, debes de meditar en ese libro, en la ley de Dios. También el Señor más adelante le dice a los reyes de Israel que cada rey de Israel tiene la obligación de escribir una copia de la ley, porque en aquel entonces no habían imprentas. Las imprentas fueron creadas o inventadas para el año 1500 y algo, y el primer libro que se imprimió, ¿saben cuál fue? La Biblia, en la imprenta moderna. Bueno, ya hace 500 años, el primer libro que se imprimió fue la Biblia, y fue más rápido la reproducción de la Biblia. Pero antes tenía que escribirse a mano, letra por letra, palabra por palabra, oración por oración, párrafo por párrafo, libro por libro. Así tenía que escribirse. Entonces el rey tenía que en su tiempo mandar a que se hiciera otra copia y que se hiciera exacta, porque esto era muy importante.
leer la palabra del Señor. No solamente miramos que a Josué se le dice y miramos que Daniel leyó lo que Jeremías había dicho y que leían las escrituras y que se las sabían las escrituras. Miramos que David amó tanto la palabra del Señor y conocía la palabra del Señor. En el libro de los Salmos, casi todos los salmos hablan también de la palabra del Señor. El primer salmo dice, el Salmo 1, versículo 3, cuando dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de malos. Después dice: sino que en la ley de Jehová, en el libro de la ley, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Y todo lo que hace prosperará. ¿Usted quiere prosperar? Siembre $100 para que el Señor le dé 1000. Eso tiene verdad eso. Cuando uno da al Señor, Dios le da. Pero ¿sabe qué está diciendo aquí la Biblia? Que si usted lee la Biblia va a prosperar. Que todo lo que hace prosperará. Todo lo que haga. Cuando uno es un hombre de lectura bíblica, una mujer que lee la Biblia, que medita en la palabra del Señor, el Señor lo hace prosperar. Va a prosperar porque tiene sabiduría del Señor. Y yo quiero animar a la iglesia a que regresemos a esa senda, a la senda de la lectura bíblica. Es muy antiguo. El Salmo 119 fue dedicado completo a la lectura de la Biblia. El Salmo 119. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? Se me escapó ahorita, creo que 176. Alguien me lo verifica por ahí. Pero es el capítulo más largo de la Biblia y se encuentra en el centro de la Biblia. ¿Y de qué habla ese salmo? Habla de la lectura bíblica. Habla de leer la palabra del Señor. Es en el Salmo 119, 105 que encontramos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es en el Salmo 119, me parece que el 111 o por ahí, lo estoy confundiendo, pero ahí es donde dice también: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El Salmo 119, hermana. Entonces sí tenía razón, 176 versículos. Y ahí habla de la palabra, qué tan buena es la palabra. La palabra es como miel, la palabra es como pan, la palabra es sólida, la palabra es como leche para el recién convertido y es comida vianda, sólida para los maduros. Entonces la palabra del Señor es bien importante y el Señor espera que la leamos. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando uno lee la palabra del Señor se hace sabio para salvación. Así le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Las escrituras, le dijo, que leyera las escrituras que han sido inspiradas por Dios, que te hacen sabio, que tú has conocido desde la niñez, desde que eras niño. Tú conocías las escrituras que te hacen sabio para salvación, para vida eterna. Y lo hace sabio a uno en la vida. Es una disciplina muy importante. Yo creo que le da no solamente en lo espiritual, sino que le da también conocimiento para lo terrenal y lo hace más inteligente. Porque cuando uno está leyendo, ¿sabe qué sucede? Se ejercita su cerebro y uno se hace más inteligente. Las personas que leen libros son más inteligentes que las que no les gusta leer. Y hay que leer libros. Y qué mejor que leer los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo para guiarnos a salvación y vida eterna. Hubieron ateos que leyeron la Biblia para decir esto no sirve y esto no es correcto. Uno de ellos, Lee Strobel. Lee Strobel leyó la Biblia para decirle a su esposa: estás equivocada, porque ella se había hecho cristiana evangélica, estás mal, esta es una fábula, es mito. Y después de que él hizo un estudio de la Biblia, no tuvo otra que arrepentirse de sus pecados y entrar su vida a Cristo Jesús, y escribió el libro The Case for Christ, porque era un abogado, detective y muy intelectual, y escribió el libro en español también, ya está ahora, que se llama El Caso para Cristo, The Case for Christ. Usted lo puede leer. Tremendo. La Biblia le despierta a uno. Y yo quiero animarle a la iglesia a leer la Biblia. Siempre digo, no es posible de que seamos discípulos de Cristo Jesús, que seamos cristianos y que nunca hayamos leído la Biblia de pasta a pasta. Eso no es correcto, porque si somos cristianos, ¿cómo no vamos a leer esta Biblia en nuestra vida por lo menos una vez, aunque sea una vez, de Génesis a Apocalipsis? Yo sé que aquí en la iglesia hay un buen número que ya lo leyó por lo menos una vez.
Me imagino que han de haber algunos que comenzaron y dejaron. Yo hubieron varios años que comencé y la dejé. Recuerdo el primer año que la terminé de leer completa. ¡Ah, qué gozo, qué alegría! Y fue en la vigilia de un 31 de diciembre. Todavía me faltaba leer unos versículos allá en Los Ángeles, en casa de oración de donde yo era diácono. Y me fui, mi último capítulo, me fui al altar y ahí lo leí. Ahí derramé mis lágrimas cuando terminé de leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Ahora ya la he leído varias veces, pero este año la voy a volver a leer. Y quiero que me acompañen todos ustedes y que en diciembre 15 a diciembre 31 todos acá terminemos de leer la Biblia. Sé que hay unos que ya leyeron 1, 2, 3, 4 veces la Biblia, y qué bueno por eso. Sé que algunos nunca han leído la Biblia completa, pero quizás ya se leyeron Jeremías 3 o 4 veces, o los Salmos ya los leyeron casi todos, Proverbios ya se los leyeron casi todos, pero hay unos libros de la Biblia que no les gusta leer, pero toda la Biblia es inspirada por Dios y están ahí por algo. Así es que yo le voy a animar a que lea la Biblia. Por acá tenemos el plan de lectura, el que yo hice la primera vez, que es de Génesis, Apocalipsis en orden. Ahí están las fechas. Si usted quiere ir viendo para qué fecha usted tiene que leer, por ejemplo, enero 1, ahora que después de la vigilia del 31 de diciembre amanecemos enero, todavía no estamos en el ayuno de Daniel, todavía puede comer pavo, puerco y todo lo que quiera, pero sí tiene que agarrar la Biblia y leer sus primeros 3 capítulos, Génesis 1, 2 y 3, enero 1. Enero 2 tiene que leer Génesis 4, 5, 6 y 7, aquí son 4 capítulos. Y está según el tamaño de los capítulos, se ha hecho Algunas veces son 3, otras veces son 4, algunas veces son 2, dependiendo del tamaño. Aquí tengo el plan de lectura. Por aquí los diáconos ya se están preparando. Este es el más común, de Génesis, Apocalipsis en orden. El otro que se puso bien popular en la iglesia en el 2015, cuando leímos la Biblia, y varios de ustedes la leyeron por primera vez, fue la manera cronológica. Yo lo leí en esa ocasión, la Biblia en un orden cronológico. Me gustó mucho, porque en un orden cronológico quiere decir leerla según los periodos. Por ejemplo, con Génesis, ¿sabe qué otro libro va? Job, porque Job es más antiguo que Éxodo y todos esos libros. Job creo que fue el primer libro. Entonces Job se lee por ahí, en ese tiempo, en el tiempo de Abraham. Por ahí, por esa época, es cuando le va a pedir que entre, va a dejar Génesis para irse a leer Job, y así va a ir leyendo. Entonces va a ir entendiendo bien la historia de la humanidad y la historia bíblica y la historia de Israel. La va a entender mejor porque este plan es cronológico. Es un poco difícil, es un poco difícil hacerlo uno de memoria, pero aquí tiene la lista para que usted sepa cuándo tiene que dejar. Por ejemplo, en Jeremías, para irse a Segunda de Reyes, donde hay cosas que estaban pasando en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Isaías. Así es que me encantó y fue uno de los populares. También tenemos por ahí el plan de lectura bíblica, orden cronológico. Y yo quiero que todos agarren una lista. Y hay otro que es el plan de lectura bíblica, que es el Antiguo y Nuevo Testamento. Lee un libro del Antiguo y lee uno del Nuevo, lee uno del Antiguo y uno del Nuevo, y por ahí lo lleva. Aquí le explica cómo hacerlo y qué días hacerlo, para que diciembre 31 del 2019, si el Señor Jesús no ha regresado por su iglesia y todavía estamos acá, entonces podamos leer la Biblia completa. Piense cuál va a querer usted: el plan regular, que es de Génesis a Apocalipsis, o el cronológico, que se lo recomiendo, o también el Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos 3 planes acá, los tenemos ya, para que en este día usted se lo lleve, porque estamos a 2 días que se nos acabe el año. Y el 1 de enero yo espero que todos ustedes, sin faltar ni uno, lea la Biblia conmigo. Todos vamos a leer la Biblia. Nos va a hacer sabios, nos va a hacer inteligentes. Es importante leer. No leer Facebook, ¿verdad? Ahí sí que aparecen unos versículos, y hay veces que por ahí gasta 1 hora, media hora, 1 hora, qué sé yo, en escribir o leer y reírse, porque hay muchos videos chistosos por ahí, ¿verdad? Y digo, está bien, algunos son chistosos y eso, pero también es malo pasar mucho tiempo ahí. El Facebook ha sido una herramienta muy buena para evangelizar, para comunicarse, pero también ha sido una trampa para muchos y adictivo para muchos, y hay que frenar. En el tiempo del ayuno de Daniel, que después les voy a hablar, vamos también a limitar el Facebook, Twitter,
todas esas cosas, televisión. Sé que a algunos les gusta ver noticias y que se echan 2-3 horas de noticias. Hay que limitarlo, poquito, ¿verdad? Y que le dediquemos más al ayuno, la oración, la lectura bíblica, por espacio de 21 días, después les cuento eso, pero ahorita lo que sí quiero es que todos entremos a la lectura bíblica. Nehemías, en el libro de Nehemías miramos que todos leyeron la Biblia y había una fecha, los judíos tienen una fecha cuando terminan de leer el Antiguo Testamento, lo de ellos es más corto porque solo son los 39 libros y lo leen en el año y tienen una fiesta en cada sinagoga cuando terminan de leer todos la ley y las escrituras, las sagradas escrituras, que para ellos es de Génesis a Malaquías. Para nosotros está un poquito más duro, porque no solamente es de Génesis a Malaquías, sino que de Mateo a Apocalipsis también, ¿verdad? Pero le vamos a dar en el nombre del Señor y en un año lo vamos a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se oyó más o menos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a leer la Biblia, gloria a Jesús. Por aquí andan los servidores ya, veo que están preparados y si gustan pasarlo por ahí de una vez, ahorita que están motivados para que no se vayan a enfriar al salir del culto. Comprométase, es para el bien suyo, y yo creo que si como iglesia lo hacemos, la iglesia entera va a estar más encendida, el pueblo entero, que el Señor demanda que su pueblo vaya por la senda antigua, y esta es una de las sendas antiguas muy importantes, la lectura bíblica. Si alguien no sabe leer y es capaz de que tenemos acá algunos, pídale a su hijo, a su nieta, a su nieto que le lea. Además de eso también hay ya en los teléfonos, sabe que casi en todos los teléfonos está la Biblia y usted le puede poner a que la lea, y es una voz de un hombre que tiene una voz bien bonita y que le lee la Biblia a uno completa ahí, todos los versículos hay para que usted la pueda oír. Entonces si alguien no puede y tiene vergüenza de preguntar, acérquese a mí, yo puedo ayudarle para bajarle esa aplicación y que usted pueda oír la Biblia cada día, oír la Biblia hasta que la termine. Los que saben leer, léala, no la anden oyendo, léanla porque les va a ayudar mucho para su cerebro leerla, ¿verdad? Y bueno, si hay veces que necesita oírla, está bien, pero más que todo hay que leer la escritura. Eso es a partir del 1 de enero para que vayamos en orden. Los que van a ir por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, fíjese que el primer día, el 1 de enero, tiene que leer Génesis 1, 2 y 3 y Mateo 1. Así van a ir metiendo el Nuevo Testamento en la lectura. Mateo 2 el siguiente, Mateo 3 y así, además de ir leyendo Génesis. Así que ese también está interesante. Gloria a Dios. Continuamos. La otra senda antigua que a muchos les da pánico, les da ansiedad, les da nerviosismo, es la que sigue, es el ayuno. Esa es una de las sendas antiguas, también hace miles de años, que los creyentes la han practicado por miles de años. Y el ayuno a muchos les da ansiedad. Y les confieso, a mí me da ansiedad cada vez que pienso, Dios mío. Y últimamente ando comiendo, yo escuché lo de los tamales y de verdad que he comido tamales, nunca me había fijado que había comido tantos tamales de Guatemala, de El Salvador, de México, y no me lleno. Y digo, Cecilia, no sé qué me pasa, fíjate que siempre quedo con hambre, ¿no? Y ya viene el ayuno y no me estoy llenando y estoy comiendo bastante. ¿Y qué va a pasar cuando venga el ayuno? Y me da aflicción, me da ansiedad, me preocupa. Y eso que he ayunado muchas veces y he hecho ayunos en 2 ocasiones de 7 días, en 2 ocasiones hice 7 días sin aprobar ni un solo bocado, nada sólido, pura agua. Y el de 3 días se ha acostumbrado a hacerlo cada año, 3 días, sin aprobar bocado en varias veces en el año. En el año que pasó, en 2 ocasiones, ¿verdad? Y yo digo, pues ya tengo experiencia, pero siempre me da un poquito de aflicción porque ¿saben qué? Me gusta comer. ¿A quién le gusta comer acá? A todos, ¿verdad? A todos nos gusta comer. Pero es una disciplina que tenemos que hacerla, tenemos que ayunar. Y yo sé que hay algunos de ustedes que nunca han ayunado, nunca en su vida. Pues este es el año, 2019 es el año para ayunar. Vamos a ir leyendo la Biblia, vamos a estar orando y vamos a ayunar. La primera vez que miramos acerca del ayuno es en Éxodo, capítulo 19, que nos dice que Moisés subió al monte y estuvo 40 días y 40 noches. Ahí no dice que ayunó, pero si va conmigo a Deuteronomio 9:9,
ahí sí nos dice qué es lo que estaba haciendo esos 40 días. Y Moisés les cuenta al pueblo, después de casi 40 años de ir por el desierto, ya cuando están a entrar a la tierra prometida, en Deuteronomio 9:9, dice Moisés esto: cuando yo subí, dice Moisés, al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Eso fue un milagro, no tomar agua, porque no se puede vivir sin tomar agua, no sé si máximo 7 días o por ahí, pero 3 días ya es difícil. Una vez yo hice sin comer y tomar agua, pero al tercer día ya no aguantaba y dije, Señor, yo voy a tener que tomar agua. Y tomé agua al cuarto, quinto, sexto y séptimo día, pero sin aprobar bocado. Pero sí me di cuenta que el agua es necesaria y todos los expertos en el ayuno recomiendan tome agua, tome agua. Comer sí puede pasar 40 días. Gigi Ávila hizo en 2 ocasiones 41 días de ayuno en su vida, sin aprobar bocado, quedó súper flaquísimo. Gandhi hacía ayunos. ¿Sabe quién más hacía ayunos aquí en Bakersfield? Él era de aquí de Deleno, César Chávez. ¿Y para qué hacía ayunos César Chávez? Para los campesinos, que se les pudiera dar una mejor paga y que se les pudiera dar mejores herramientas y que se les tuviera más cuidado, porque abusaban mucho de los campesinos aquí en este Valle de San Joaquín. Y él aquí hacía ayunos no espirituales, sino que ayunos de protesta. Y no comía protestando de que quería que a su gente mexicana, y ahí entramos también los centroamericanos y todos los que trabajan en el campo, que se le diera un asadón más alto, porque antes eran bien bajitos, que se le dieran escaleras, que se les pusiera agua, que se les pusiera baños, y lo logró, a base de protestas. ¿De qué? De ayuno. Gandhi también ayunaba, y mucha gente protesta ayunando, y llegan las noticias y no ha comido ya lleva 10 días sin comer. Y César Chávez quedaba bien débil, bien flaquito allí en un lugar, y llegaban las cámaras a verlo, ayunando hasta que el gobierno exigiera a los dueños de estos campos a que diera mejores beneficios a los campesinos. Lo logró. Gracias a Dios por eso. Y si Él lo hizo por un asunto material, por un asunto de la vida de hoy, ¿cuánto más no hacerlo? No solamente por asuntos de nuestra vida aquí ahora, sino para la eternidad, por las cosas espirituales. Así es que yo creo que podemos ser valientes y entrar al ayuno. El ayuno consiste en dejar de comer completamente, pero no simplemente es dejar de comer, sino que hay que comer la palabra de Dios, leer la Biblia, orar, para que sea un ayuno de verdad. Si no, va a ser un ayuno, o sea, para rebajar de peso, que hay gente que ayuna para rebajar de peso y hay otros que ayunan por asuntos políticos, pero el ayuno que el Señor escogió es un ayuno espiritual, un ayuno donde nosotros buscamos la presencia del Señor. Algunos dicen la iglesia no debe de ayunar, y hay un grupo de cristianos que dicen no, el ayuno, eso no es para nosotros, y ellos argumentan de que no estamos bajo la ley. Yo creo que ellos se han confundido, porque la ley sí especificaba que Israel ayunara una vez al año, y estaba el día de Atonement, el día de la expiación, que era un día de ayuno, y toda la nación tenía que ayunar, y eso era ley. Era ley que tenían que ayunar. Entonces estos cristianos dicen, nosotros no estamos bajo la ley, no tenemos por qué ayunar, y tienen razón en eso. No estamos bajo la ley, y no estamos bajo la ley para hacer el día de atonement, el día de expiación en un ayuno. No estamos bajo la ley, ya el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero miren lo que dijo Jesús acerca del ayuno en Marcos capítulo 2, cuando le preguntaron acerca del ayuno. Dice en Marcos 2, versículo 18, Marcos 2, 18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y viniendo le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Jesús, el esposo, ascendió al cielo. Han pasado casi 2000 años. Todavía no cumplimos los 2000 años desde que Él ascendió. Estamos por cumplir los 2000 años. Todavía faltan unos cuantos. Y Él ascendió y no está con nosotros. Hoy es el tiempo de ayunar.
Mire lo que hicieron los apóstoles, lo que practicaban los apóstoles en Hechos capítulo, y aquí todavía estamos hablando de 2000 años atrás, casi 2000 años atrás. Hechos 13 y versículo 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirené, Manaén, y continúa allí y dice el 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea que la iglesia del Nuevo Testamento ayunaba. Y los hermanos que dicen que no hay que ayunar ahora porque ya no estamos bajo la ley, tienen razón en el asunto de que no está prescrito para nosotros el ayuno mandatorio, pero sí es voluntario. Y aquí miramos que Jesús ayunaba. Jesús ayunó 40 días. Miramos que los apóstoles ayunaban y por lo tanto nosotros también debemos de ayunar. El ayuno no es para forzar a Dios a que cumpla algo para nosotros. Yo ayuno y por lo tanto Dios tiene que dármelo. No, ni siquiera tiene que ayunar para que el Señor se lo dé. El Señor se lo da aunque usted no ayune. Dice la Biblia que es por gracia. Incluso dice la Biblia que Jesús murió por nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y sin usted haber ayunado, sin usted haber orado, un día le dijo: Señor, yo quiero que tú entres a mi corazón. ¿Y qué pasó? El Señor le salvó y escribió su nombre en el libro de la vida. Ni siquiera ayunó usted para eso, porque Jesús pagó el precio. Pero el ayuno es más bien para uno, para que uno se pueda preparar. Dios lo prepara a uno para que Dios cumpla su voluntad en uno. Y no puede ayunar y orar. Y el Señor le puede decir: no te lo voy a dar. Pero como usted está ayunando, usted va a entender el por qué y va a estar satisfecho el por qué Dios dice que no. Porque algunas veces las contestaciones a nuestras oraciones es no, ¿verdad? Y nosotros nos podemos poner berrinchudos como los niños: pero yo quiero, y Dios sabe por qué no. Entonces en el ayuno uno aprende a estar satisfecho, ¿verdad? Entonces el ayuno es para más bien prepararlo a uno. No es para forzar la mano de Dios a que nos dé lo que usted quiera, pero sí podemos ayunar con propósitos específicos. Y Dios va a obrar. Dice la Biblia que hay un género que no sale si no es con ayuno y oración, dijo Jesús. Ahí también miramos que le manda a los discípulos, a nosotros, a ayunar. Hay un género, hay unas situaciones difíciles en la vida que no se resuelve si no es con ayuno y oración. Yo creo que no podemos forzar la mano de Dios con el ayuno, decir: mire, estoy ayunando, hoy tienes que darme ese carro del año que yo quiero, ¿verdad? Porque ayuné 3 días y ¿a dónde está mi carro que yo quería? No podemos. Pero no hay nada malo en preguntarle, en pedirle: pedid y se os dará. Usted le puede pedir y si él dice que no, pues amén. Pero no hay nada malo en pedir y pida. Y dijo Jesús: hasta ahorita no han pedido nada. Y eso que somos bien pediches. Y Jesús dijo una vez: hasta ahorita no han pedido nada en mi nombre, pidan y se les va a dar. Así es que no hay nada malo en pedir. Pero si el Señor cree que es no, es no. Y usted tiene que estar tranquilo en que quizás la respuesta sea no ahora, después, ¿verdad? O no, nunca. Entonces tenemos que estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así es que, hermanos, el ayuno, el enero 7, la lectura bíblica enero 1, con todo y tamales y todo lo que va a comer, no hay problema, pero lea la Biblia. Pero enero 7, que es lunes, el primer lunes del año, toda la iglesia vamos a entrar en 21 días, 3 semanas de ayuno. Y este es el ayuno Daniel. Daniel 10:3 dice Daniel que él decidió no comer carnes, manjares ni tomar vino por espacio de 3 semanas, o sea, 21 días. Y nosotros también vamos a dejar las carnes, todo tipo de carne. Vamos a dejar los postres, todo tipo de postres: pan dulce, chocolate, todo eso, vainilla, todos los postres, los pasteles, 3 leches, todo eso, ya ustedes ya saben, de verdad. Y lo otro que vamos a dejar es las bebidas con sabores artificiales y con colores y sabores artificiales. La soda, 100%. El año pasado le pedí a los niños y se comprometieron, pasó una cantidad de niños y varios padres me contaron que cumplieron los 21 días de no tomar soda y no comer chitos de esos rojos que les queda roja la lengua y que les quema el estómago porque les daña, los taquis y esas cosas que son bien fuertes.
Por 21 días los niños acá en nuestra iglesia dejaron de tomar soda y de comer esas cosas. Estos 21 días yo también quiero pedir a los padres que me ayuden. Esta vez no le hablé a los niños. Esa vez en el viernes de culto de niños yo hablé con ellos y me apoyaron, y los niños decidieron y le demandaron a sus padres que querían ayunar. Los maestros de escuela dominical, la directiva de niños y la iglesia entera debe de apoyar a nuestros niños al ayuno parcial. Los niños también pueden ayunar y dejar varias chucherías que no son buenas para su salud. Deberían de dejarlas, las sodas especialmente. 21 días no soda, nada de eso. Le va a caer bien a su salud también. Ahora, en los 21 días también yo voy a dejar el café. Sé que ha estado bien helado. Ayer me tomé creo que como unas 8 tazas de café y no me calentaba, no sé. Y todavía en la casa y me tomé otra. No fueron 8, perdón. Fueron como unas 4. Pero yo digo, wow, Dios mío, algunos hermanos no van a poder dejar el café. Y allá usted con Dios. Yo sí lo voy a dejar, pero voy a tomar té. Hay unos tés que son buenos para la salud y voy a tomar té caliente. Tal vez usted diga, yo también voy a dejar el café, voy a tomar tés. Hay varios tés que se recomiendan que son buenos para la salud. Los argentinos tienen uno que es el mate. Yo todavía tengo mate y yo voy a andar con mi mate estos 21 días con agua calientita. Así es que cada quien vea, pero sí le estoy pidiendo eso. 3 cosas que debe dejar: las carnes, los postres y las bebidas dañinas. Dejar todo eso por 21 días. Daniel dejó el vino. Para entonces tomaban vino, no tenía tanto alcohol como hoy, pero él tampoco tomó vino en esos 21 días. Y ahí tomamos eso de dejar las sodas, dejar el café y dejar esas cosas. Eso comenzamos ¿cuándo? El 7 de enero, toda la iglesia por espacio de 21 días. ¿Cuándo concluye? El domingo 27 de enero, todavía es parte del ayuno de Daniel. Si usted lo comienza el lunes o el domingo 6 en la tarde, digamos que usted lo comienza, entonces puede entregarlo el domingo 27 en la tarde, para que sean 21 días exactos. De otra manera, el domingo no va a creer usted que saliendo de la escuela dominical me voy a comer mi steak con eggs y mi carne asada, sino que tiene que esperar hasta el lunes, cuando ya se acabó el domingo. Entonces es que ya queda libre 21 días exactos. Durante esos 21 días también habemos varios hermanos que ya estuvimos en conversación. Vamos a entrar en 3 días de ayuno completo, sin aprobar bocado. Otros pueden hacer 2 días o 1 día, pero hay que ayunar. Puede ayunar por un propósito específico. Ahora, la última que también a la gente le da miedo cuando hablamos de esta otra de las sendas antiguas es la de la vigilia. A esa le tenemos miedo también porque es de desvelarse, y qué rico es dormir. Algunos yo los admiro porque son buenos para levantarse tempranito, ¿verdad? Y aunque se acuesten tarde, ya a las 5 ya andan caminando. Yo no. Yo pensé que cuando se terminara la adolescencia, porque de adolescente casi me levantaba al mediodía, casi a la 1 de la tarde, mi mamá me regañaba. Quizás es por la adolescencia. Y llegué a los 20 y todavía, no tanto así, ¿verdad? Pero y llegué a los 30, llegué a los 40 y todavía me cuesta, soy alérgico a las mañanas. ¿Y cómo me cuesta? Pero hay que esforzarse. Si uno no se esfuerza, no puede salir, no puede hacer nada en la vida. No puede terminar la universidad, no puede mantener un empleo estable, tiene que esforzarse, ¿verdad? Y todo aquí lo sabemos. Pero nos gusta dormir, algunos. La vigilia es un sacrificio de dormir, de dejar el dormir. Ya estoy concluyendo, los niños están ya entrando de sus clases. Pero miremos lo que dice Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y el versículo 12, mire el ejemplo de Jesús. En aquellos días, Lucas 6:12, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y nos da ahí los nombres de los 12 apóstoles que Jesús llamó. Antes de llamarlos, ¿qué hizo? Vigiló, oró toda la noche. Ahora, nosotros como iglesia acostumbramos una vigilia al mes. Una vez al mes tenemos vigilia, pero ¿sabe qué ha pasado? Antes llegamos hasta las 2 de la mañana, después hasta la 1, después hasta las 2:30 nos sentíamos satisfechos. Últimamente, en los últimos creo que 4 o 5 meses de este año que estamos por terminar, ya nos conformamos que la vigilia llegara hasta las 12.
hasta las 12 de la medianoche, como que si fuimos retrocediendo. Ya viene el tiempo, seguimos así, que quizás a las 11 vamos a decir, ok, ya vigilamos, vámonos para la casa. Pero hablamos con los supervisores, el jueves tuvimos una reunión muy buena con los supervisores, los 11 que somos de los supervisores de la iglesia, pastores de zona y supervisores de sector, y acordamos que vamos a esforzarnos y que vamos a tener la vigilia hasta las 2 de la mañana otra vez. Y para lograr esto, vamos a comenzar el culto del viernes de vigilia a las 8 de la noche. A las 8 vamos a comenzar el culto, para que podamos lograr llegar más tarde despiertos. Terminando el culto de la sociedad que corresponda, ni siquiera vamos a decir amén, sino que el grupo que le toca la vigilia, por ejemplo, las células o los diáconos, ya va a estar listo para tomar y empezar a cantar el segundo devocional sin entregar el culto. Y vamos a darle hasta la medianoche, el culto directo. A esa hora vamos a hacer un receso para tomarse un café y pan o algo y usar el baño y regresar a la segunda vigilia, que sería hasta las 2 de la mañana. Y puede ser que lleguemos a las 3, pero hay que esforzarnos, Jesús lo hacía, Jesús oraba toda la noche. Dice que una vez era la cuarta vigilia. ¿Sabe cuál es la cuarta vigilia? De 3 de la mañana a 6 de la mañana. Esa es la cuarta vigilia. Y Jesús llegaba hasta esa vigilia, hasta la cuarta vigilia. Nosotros nos acostumbramos con la segunda vigilia. La primera vigilia es de 6 de la noche, 6 de la tarde a 9 de la noche. Esa es la primera vigilia, esa la hacemos todos. La segunda vigilia muchos lo hacen, pero viendo boxeo o viendo una película, de 9 a 12. Y no la hacen orando, ni leyendo, ni cantando, sino que la hacen. Pero cuando es vigilia acá, como que se les da sueño. Pero nomás llegan a la casa, se les quitó el sueño y prende la tele. El enemigo, ¿verdad?, de nuestras almas, nuestra propia carne es un enemigo, el mundo y el diablo. Así es que vamos a poner atención a esto. La tercera vigilia es la dura, porque esa es de las 12 de la medianoche a las 3 de la mañana. Esa es la tercera vigilia y queremos hacer cada vigilia de nuestra iglesia hasta la tercera vigilia. Entre 1 a 3 de la mañana tenemos que terminar para poder estar dentro de la tercera vigilia. Y tal vez el Señor nos bendice y hay administración de los dones del Espíritu Santo en profecía y otros, y lleguemos a la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Puede el Señor visitarnos de esa manera. De otra manera vamos a estar por lo menos hasta las 2 de la mañana a partir de enero. Enero me parece que es 25, el último viernes del mes. Vamos a tener nuestra vigilia, la primera de esa índole, y espero que el pueblo esté fortalecido. Les cuento que a partir del sábado 12 vamos a tener oración matutina. Ya no vamos a hacer la torre de oración de las 24 horas porque no estamos seguros si la están haciendo o no. Hay algunos hermanos que sí, a los otros quizás se les olvida y no se hace. Así es que lo que vamos a hacer es que todos los sábados aquí va a haber oración de 6 de la mañana a 8 de la mañana para que vengamos a orar todos los sábados. El primer sábado, que es 5, no la vamos a tener, pero a partir del 12 de enero, todos los sábados va a haber oración acá por todo el año, si el Señor nos lo permite, de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Así es que vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a ayunar y vamos a vigilar. Las sendas antiguas que tienen miles y miles de años, que nuestros antepasados cristianos y judíos, porque antes de los cristianos estaban el judaísmo, ellos practicaban esto. Moisés era de la religión del judaísmo, que Jesús dijo de la salvación viene de los judíos, porque Jesús mismo practicaba el judaísmo, pero Él nos salvó a todos nosotros y entonces ahora nos llaman cristianos a nosotros. Esto se ha practicado por miles de años, 5,000, 4,000 años atrás, 3,000 y 2,000 años atrás, y es importante que nos paremos, que miremos y preguntemos cuáles son las sendas antiguas en plural y regresemos a las sendas antiguas. Yo creo que si nosotros hacemos estas disciplinas, vamos a mantenernos espiritual. El 2018 crecimos, pero el 2019 crecimos numéricamente, pero el 2019 vamos a crecer espiritualmente y estoy seguro que numéricamente también, pero es importante que crezcamos espiritualmente, que hayan bautismos de Espíritu Santo y fuego, que nuestros jóvenes y nuestros niños y los nuevos cristianos que tenemos, que sean bautizados en Espíritu Santo y fuego, que hablen en lenguas, que tengan don de profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de sanidad, visiones, sueños, revelaciones y profecía, como dice la Biblia, que el Señor nos daría. Eso lo vamos a lograr yendo por estas sendas antiguas que el Señor ha trazado
para nosotros, el año de crecimiento espiritual. Gloria a Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, ayúdanos a detenernos, a pararnos por los caminos que llevamos ahora. El camino quizás de glotonería que llevamos y de otros placeres y de pecados, de hábitos pecaminosos que hemos llevado, y queremos pararnos, Señor, porque estamos cansados de ir por el camino que a ti no te agrada y queremos ir por la senda antigua, Señor. Aquí este pueblo, es que este día queremos comprometernos a ir por estas sendas y santificarnos y purificarnos, especialmente que los tiempos son peligrosos, Señor, y que tú estás a las puertas y estás por regresar muy pronto y queremos estar preparados para el día de tu venida. Bendice a este pueblo en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una invitación para aquellos que todavía no le han entregado su vida a Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. Hemos hablado de 4 disciplinas muy antiguas, pero lo primero que hay que hacer es entregar su vida a Jesús. Lo primero que hay que hacer es recibir el perdón de pecados, ser parte del pueblo del Señor, y entonces puede entrar en estas disciplinas. Pero Jesús dijo de que el que crea en Él tendrá vida eterna. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de entregar su vida a Jesús. Hoy es el día de asegurarse que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Dice en Apocalipsis que los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, para estar con Satanás y los ángeles caídos. El lago de fuego, el infierno, no fue creado para nosotros los humanos, fue creado para la rebelión de Satanás y sus ángeles. Pero todos los que sigan el camino de Él irán ahí. Todos los que quieran estar separados de Dios irán ahí. Pero si usted viene con el Señor a través de Cristo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Usted tendrá vida eterna y estará con el Padre por la eternidad. El lugar donde usted puede estar con el Señor por la eternidad se llama cielo. Y el lugar donde usted puede estar separado de Dios por la eternidad se llama infierno. Yo le invito, ¿qué escoge? ¿A Dios, la salvación, la muerte o la vida eterna? Escoja a Cristo, escoja la vida. ¿Hay alguien acá que quisiera entregar su vida a Jesús?